Alumnos del primer año de secundaria, hoy 28 de mayo del año 2020, sí, 28. Estos lentes son para ver de cerca, para ver de lejos me los tengo que quitar y ver mi almanaque que está allá. Hoy estamos viernes 29 de mayo. Vamos a empezar una nueva sesión de clases. Anteriormente ya habíamos hablado en la sesión anterior sobre lo que era dominios y reinos. Eran 3 dominios y dentro de esos 3 dominios estaban los 5 reinos. Y vamos a empezar por el reino más pequeño. Por el reino más pequeñito, el microscópico. Vamos a hablar de los primeros seres, de los primitivos que existieron desde que se creó el planeta o desde que se dio origen al planeta Tierra. Y estos seres tan pequeños que tienen vida libre porque son independientes, no se agrupan, no forman tejidos, ¿no? Son unicelulares, son las células más pequeñas que las células eucariotas. Entonces vamos a hablar del reino Monera. Miren, bacterias existen en todas partes. Las bacterias, las cuales vamos a hablar hoy, existen en todas partes. En todas partes hay bacterias. Entonces, tenemos bacterias fuera del cuerpo, tenemos bacterias dentro del cuerpo. Es más, hay unas bacterias conocidas que tenemos en nuestro cuerpo. Esa es la famosa flora bacteriana. Está en nuestro intestino grueso, que es la que se encarga de regular la reabsorción de algunos nutrientes que faltan. Otras que también se encargan de regular el paso de las heces fecales para que haya una buena deposición y no suframos de estreñimiento. Después hay otra famosa bacteria muy conocida que causa también diarrea, infecciones, molestias, como la E. coli. E. coli o Escherichia coli, que es una de las bacterias también bien molestosas. Las Yardias, otra de las bacterias también que tienen que, con una bacteria que también es un antibiótico, tiene que ser combatida. Entonces, hoy entramos a lo que es al mundo de las bacterias, al reino Monera. El reino Monera es el reino de las bacterias. Y vamos a hablar ahora sí. Aquí tenemos en este pequeñito mapa mental, tenemos aquí el esquema del reino Monera. Permiten, voy a cambiar de mano. Listo. Voy a cambiar de mano. Se me vaya a escapar el celular y se me cae. Ya. Entonces, el reino Monera es aquel que se va a encargar de ilustrarnos cómo está conformado. ¿Cómo está conformado el reino Monera? Aquí podemos verlo. Lo pongo más cerca o más lejos. A ver. Aquí, ya. El reino Monera. Mono, porque son únicas, o sea, andan de a uno. Son unicelulares, por eso se le llama reino Monera. Ahora, dentro de este reino, podemos ver varias características. Primero, que estos seres del reino Monera son microscópicos, como les dije. Son microscópicos. Llevamos la camarita por aquí. Son microscópicos. Viven al interior del organismo y también al exterior del organismo. Número de células, como les dije, son unicelulares. Pueden andar en colonias. Las bacterias pueden andar en colonias, pero no forman tejidos. Finalmente, son independientes. Los tipos de células que forman son las famosas procariotas. ¿Por qué se llama procariotas?
Porque no tienen un núcleo definido, no tienen un núcleo completo. El ADN del citoplasma el ADN de estas bacterias se encuentran dispersos en el citoplasma, a lo que otros científicos le llaman el nucleoide. Así se le llama, nucleoide. Por eso se llaman procariotas, porque no tienen un núcleo definido. Estas bacterias tienen, hay diferentes formas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se clasifican en arqueas o archaeas, a las arqueobacterias o archaeabacterias. Tenemos las cianobacterias y las bacterias propiamente dichas. ¿Ya? Las bacterias propias, las que conocemos comúnmente. Su reproducción es asexual. ¿Por qué asexual? Porque no necesitan del otro progenitor para poder reproducirse. Una célula madre puede dar origen a una célula hija con una réplica idéntica, exactamente igual al de la madre. O sea, se clonan, automáticamente se clonan. Entonces, por eso dice que es de reproducción asexual. Su nutrición, hay dos formas de nutrición. Pueden ser fotosintéticas o pueden ser quimiosintéticas. Fotosintética porque es un tipo de nutrición autótrofa. Ellas mismas realizan la función de fotosíntesis a través de la luz del sol. Quiere decir que sus alimentos son dióxido de carbono, absorben agua y absorben dióxido de carbono. Disculpen que estaba llamándome el director, ya no puedo interrumpir mi clase. Como todas las plantas que realizan la función de fotosíntesis, hay bacterias que también realizan esa función para alimentarse. Las sintéticas, un momentito. Disculpen. Las quimiosintéticas se refieren a aquellas bacterias autótrofas que sintetizan químicos como el sulfato, como el fierro. Sintetizan esos químicos para transformarlos en sus propios alimentos. Esas son las quimiobacterias, o también son bacterias quimiosintéticas, ¿no? Pero es un tipo de nutrición autótrofa. Tanto la fotosintética como la quimiosintética es un tipo de nutrición autótrofa. Quiere decir que estas bacterias no dependen de otras para alimentarse, o de otros seres vivos para alimentarse. Ellas solas pueden fabricar sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. Ok, pasamos ahora hacia este lado. Entonces, y seguimos con el reino Monera. Ahora tenemos acá en el reino Monera el hábitat. El hábitat. El hábitat de estos seres vivos son las plantas, porque viven en algunas plantas, están en los animales y también pueden estar en nosotros y se encuentran en el suelo. ¿Plantas con bacterias hay? Bastantes. Están en los vegetales, las verduras, por eso se recomienda siempre lavar las verduras con agua y unas cuantas gotas de lejía para matar esas bacterias. Sobre todo las bacterias, la Escherichia coli, están en las hortalizas. Es que resulta que en los riegos, en los campos de cultivo, muchos inescrupulosos riegan con aguas servidas.
Esas aguas hervidas, ya ustedes saben de dónde provienen. ¿Qué son aguas hervidas? Son agua de desagüe, pues. Esas aguas hervidas, con eso riegan, como tienen excremento, tienen bacterias, y esos excrementos también son, la raíz lo absorbe y tienen una especie de, sirven como nutrientes. ¿Por qué? Porque las heces fecales sirven como fertilizante, ¿no? Permitiendo que las hortalizas crezcan. Pero no es un fertilizante, pues, como abono, como los animales herbívoros que sí se alimentan de hierba. Ese abono sí sirve. Entonces, ¿qué pasa? Riegan con esas aguas hervidas. Otros tienen otras empresas, plantas industriales, desembocan sus desechos fecales en zonas agrícolas. Y muchos no lo saben, porque es que sus productos vienen con esta bacteria conocida como la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli es una infección, puede causar es una bacteria muy conocida que incluso puede causar hasta la muerte si no es tratada a tiempo, si no es tratada ¿cómo se llama? Con los antibióticos correspondientes. Hasta se puede hacer resistente en nuestro organismo si no continuamos con el tratamiento estrictamente. Bien, entonces, les decía que el hábitat pueden ser las plantas, los animales, hay animales que tienen sus intestinos llenos de bacterias, o también la flora bacteriana que está dentro de los animales. Tenemos el suelo, se encuentra en el suelo, en el aire y el agua. ¿Qué pasa? En el aire, ¿cómo podemos respirar las bacterias? Sí las podemos respirar, chicos. Podemos respirar las bacterias. O una persona que tiene tuberculosis o una persona que tiene problemas de bronconeumonía, tose. Si está tuberculosa esa persona, si tiene la TBC, las partículas de bacilos de Koch salen y están en el aire y uno lo respira. Si esa persona tose cerca tuyo, ya te contagió. O tan solamente basta que te hable. Algunas personas que cuando hablan botan saliva y te paran bañando la cara de saliva. ¿Qué sabes tú? En la saliva están las bacterias. En la saliva están las bacterias, para tu conocimiento. Así que no dejes que el perro te esté lamiendo mucho la cara. Entonces, están en el aire, están dispersas esos bacilos de Koch. Uno los respira y ya te contagió. Cuando toses, estás con bronquios, que toses flema, parte de esa flema que tiene bacterias cae al piso y son sensibles al sol. Y parte de las demás bacterias están flotando. Por eso usa un pañuelo para con las personas que tienen bronconeumonía o tos. En Japón tienen la costumbre, ya es una comunidad bastante educada, muy superior a nosotros, pues, recontra superior. Japón tiene la costumbre de una persona cuando tiene una gripe, una simple gripecita, resfrío, ¿qué hacen? Ellos salen con mascarilla para no contagiar al resto. Para que ellos no contagien al resto, ellos salen con su mascarilla. Es una comunidad bastante educada. Ustedes saben cómo son respecto a la limpieza. Tienen sus tachos de basura. Japón no invierte en personal de limpieza para barrer los salones. Los niños mismos limpian los salones, barren, dejan limpio y ordenado el salón. Ellos no gastan, les enseñan, los educan. Es una manera de educar para que en su casa también limpien. Pero estamos en Perulandia, donde pues uno no tiene nada de malo de contratar un personal de servicio. Pero si a los niños, desde muy pequeños, hablo desde niños, secundaria, ellos mismos, quién sabe si saliendo del baño se limpiarán o no. Pero si educamos desde pequeños, si los instruimos desde pequeños a guardar sus juguetes, sus cuadernos, sus lapiceros y no los dejen botados por aquí y por allá, ese hábito lo agarran de grande. Y dale al director, qué cargoso, Dios mío. Ya, estoy en clases. Ahora sí, entonces, continuando, vamos a seguir con lo que es, ya hablamos del hábitat, viven en las plantas, animales, en el suelo,
en las plantas, animales, suelo, en el aire. Dios mío, como el director. Y sigue llamando, me está interrumpiendo. A ver. Después lo llamaré. En clase, ¿ya? Ya lo llamaré. Ahora bien, las características que tienen, ¿qué características presentan las bacterias? O sea, ¿qué formas tienen las bacterias? Tienen varias. Si son redondas, tienen forma de cocos. Cuando son esféricas, redonditas. Si son un poquito alargados, se le llaman bacilos. Si tienen forma de una coma, como la coma de gramatical, son vibriones. Si son alargados así como helicoidales, se les llama espirilos. A ver. Si son redondos, cocos. Si son medio alargados, bacilos. Si tienen forma de una coma, se llaman vibriones. Y si tienen forma helicoidal o espiral, se les llama espirilos. Y hay muchas formas, porque a veces se pueden agrupar y formar como rosarios, esos rosarios que usan las monjitas para rezar, ¿no? Forman así, se agrupan también, ¿no? Se pueden agrupar, como le digo, pueden andar en colonias, pero no pueden formar tejidos, porque estos tienen vida independiente. Por eso se les llama unicelulares a las bacterias, porque paran de uno, trabajan independientemente. Ahora, ya hemos hablado de las bacterias, que son seres microscópicos, que son de vida libre, no tienen un núcleo definido, eso sí, se dividen en 4 partes, hasta en 5, porque su cubierta, lo que lo protege, la cubierta que tiene 3 capas, tiene cápsula, tiene pared celular y tiene membrana. Tiene esas 3 cosas. Adentro después ya tiene el citoplasma, y en el citoplasma tiene el nucleoide o el ADN disperso. No tiene núcleo, sino nucleoide. Quiere decir que su ADN no está encerrado en una membrana nuclear, sino está disperso. Luego presenta ya exteriormente unos cilios o pestañas que le sirven para absorber el alimento, para movilizarse en algunos casos. Algunos tienen un flagelo, 2 o 3 colas o flagelos para poder desplazarse de un lugar a otro. Su reproducción es asexual. ¿Ya? Su reproducción es asexual. Tipos de bacterias, clases de bacterias. Son las arqueobacterias, ¿no? Las arqueobacterias, las cianobacterias y las bacterias propiamente dichas. Nutrición, la nutrición es autótrofa. Estos seres unicelulares tienen nutrición autótrofa. Aunque hay algunos que son heterótrofos también, que necesitan fagocitar o comer, pero hay bacterias que sí son autótrofas, que solo las fabrican, son fotosintéticas, como pueden ver acá, y algunas son quimiosintéticas. Las fotosintéticas, permíteme que esta luz me incomoda, no me deja ver. Tenemos fotosintéticas, quimiosintéticas. Ahora pasamos a hablar de las arqueobacterias, que están dentro del reino Monera. Las arqueobacterias, que también son bacterias, pero son bacterias que resisten climas extremos. Climas que están sobre cero, o sea, a miles de grados de temperatura. Las arqueobacterias son seres unicelulares microscópicos que resisten climas extremos. Son bacterias que resisten, viven en ambientes altamente a miles de grados de temperatura, altamente salados, o donde existen algunos gases que son tóxicos para otras bacterias, pero para ellas no, porque son anaeróbicas, quiere decir que no necesitan del oxígeno para vivir, como algunas bacterias que sí necesitan del oxígeno. Por ejemplo, las arqueobacterias que pertenecen al reino Monera, estas arqueobacterias
también están divididas en el dominio Archaea o Archaea. Entonces, a estos dos pertenecen. Hay tres tipos de arqueobacterias. Tenemos las bacterias halófilas o los halófilos, que estos viven en lugares de extrema salinidad. Viven en lugares donde hay bastante sal. Extremadamente salados, los halófilos. Por ejemplo, un lugar extremadamente salado, el Mar Muerto. Se llama Mar Muerto porque ahí no hay seres vivos. No hay peces, no hay crustáceos, no hay moluscos, no hay algas. Pero están estas arqueobacterias que viven en estos lugares de extrema salinidad. Y se les llama halófilos por la capacidad que tienen de resistencia a la sal. La sal mata a las bacterias, pero estas bacterias viven ahí. O sea, las arqueobacterias viven en climas extremos. Una de ellas es halófilos. Los halófilos viven en lugares de extrema salinidad. Los termófilos. Termo, caliente. Filos, que significa, o filia. Filos viene de filia, que le gusta, le atrae. Entonces, a ellos les gusta vivir en lugares de extremo calor. Por ejemplo, en los cráteres de los volcanes o en las fumarolas de los volcanes marinos, ahí están estas bacterias termófilas. Ustedes saben que nosotros, para poder ingerir que sale del caño, tenemos que hervir el agua a 100 grados de temperatura para que mate más del 90% de las bacterias, al menos las más nocivas, y ya quede solamente un 5% de bacterias que nuestro cuerpo y nuestras defensas se harán cargo de combatirlas, porque esas bacterias que todavía sobreviven al calor de 100 grados ya están atenuadas, ya están débiles, y nuestro sistema inmunitario se encarga ya de combatirlas y de destruirlas. Pero estas arqueobacterias viven en lugares de extremo calor, en los cráteres de los volcanes. ¿Qué les parece? En las fumarolas de los volcanes. Si vayan a Hawái, ¿cuántos volcanes hay? En los icebergs que salen vapor caliente, ahí hay bacterias. Ahí se encuentran estas bacterias en lugares de extremo calor. Ahora, bien, tenemos las bacterias, los metanógenos. ¿A qué se le llama metanógenos? Estos metanógenos quiere decir que son bacterias que no necesitan del oxígeno. ¿Ya? Los metanógenos no necesitan del oxígeno. A ellos les basta absorber un gas llamado metano. Ese gas metano, que es el gas doméstico que nosotros usamos para cocinar, se extrae de la naturaleza y ahí están. Y esas son las que viven en las bacterias que están en las fumarolas volcánicas, que expulsan o emanan un gas bastante nocivo para nosotros. Si nosotros estuviéramos ahí y estaríamos inhalando ese gas, morimos asfixiados. Pero esas bacterias no. Estas bacterias son anaeróbicas, no necesitan del oxígeno y son las famosas bacterias metanógenas. Otras bacterias se morirían porque a falta de oxígeno mueren. Pero estas no, estas están completamente adaptadas. Estas están adaptadas y se encargan de vivir en esos lugares extremos, como las fumarolas volcánicas, a las cuales se les llama metanógenos o metanógenas. Ya, entonces vamos a repetir. Las arqueobacterias son bacterias que viven en climas extremos. Los halófilos, que viven en lugares de extrema salinidad. ¿Ya? Los halófilos que viven en lugares de extrema salinidad. Los termófilos, en lugares de extremo calor. Los metanógenos, que viven en las fumarolas volcánicas, o sea, en lugares donde existe este gas doméstico que usamos, pero es un gas natural, el metano. Son bacterias
que no necesitan del oxígeno para poder vivir, ¿ya? Van a disculpar que el reflejo de la luz, yo necesito luz para poder explicar mi clase, pero hay veces que el reflejo es bastante, por ejemplo en mis lentes, ¿no? Un poquito molesto. En fin, chicos, gracias. Esto es todo lo que les tengo que decir referente al mundo de las bacterias, al reino de las bacterias, conocido como Reino Monera. En la plataforma virtual ya está la sesión, ya está el video del tema, o sea, no el video mío, sino otro video, un resumen, un video para que ustedes puedan observar así en síntesis, en resumen, lo que son el Reino Monera y cómo están conformados. Yo solamente, este humilde servidor, se ha encargado de explicarles este reino, cómo está conformado, cuáles son las características que tiene y qué funciones cumplen. Ojo, mucho ojito, no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que son buenas. Y el video les va a explicar. En el video, yo solamente les hago como recordar. En el video dice que no todas las bacterias son malas, porque hay bacterias que son buenas. Hay bacterias que sirven para la alimentación, para el consumo humano. El yogur, por ejemplo, ¿no? El queso, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que no todas las bacterias causan enfermedades. Algunas, con decirle que la gran mayoría son más beneficiosas que dañinas. Otras se aplican en la medicina también, como la penicilina, que es otra bacteria, la bacteria Penicillium. Bien, eso se los dejo para que ustedes puedan investigar más. ¿Correcto? Conmigo, hasta una próxima oportunidad, chicos. Dios los bendiga y estaremos viéndonos, Dios mediante, el día lunes. Seguiremos trabajando por este medio, subiendo los videos por YouTube. Demorarán un poquito, pero no tengo otra forma, discúlpenme, no tengo otra manera hasta que no se arme el grupo del WhatsApp. El grupo de primer año completo y el grupo de segundo año. Gracias, chicos. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.